Buenas tardes a todos. Llevamos 5 años del sexenio que se inició después de las elecciones de 2006. Y lo que tenemos entonces es ante nosotros el sencillo reto de iniciar por hacer un balance después del fraude de 2006, por lo que hace al tema de la pobreza. Entonces, lo que voy a hacer para empezar es señalarle los datos fuertes, duros, que no derivan de los análisis de Julio Volpini y su crítica a las técnicas de medición oficiales, sino de las propias fuentes oficiales, con independencia de que sabemos que están cuchareadas o más bien le extrayeron legradas, digamos, más que cuchareadas. El número de lo que ellos llaman pobres patrimoniales, que quiere decir que no pueden cubrir alimentación, vivienda, salud, educación, etc., creció entre 2008 y 2010 en 7.1 millones de personas. Durante los primeros 4 años del gobierno de Calderón se sumaron 13 millones a la condición de pobreza. El cálculo solo considera los ingresos y percepciones económicas. De 2008 a 2010, la llamada pobreza alimentaria, es decir, aquellos que no pueden adquirir la canasta básica, pasó de 20.2 a 21.2. Y en los 4 años, es decir, de 2006 a 2010, esta pobreza alimentaria aumentó en 6.1 millón de mexicanos. Lo que llaman la pobreza de capacidades, es decir, que no puede acceder a la alimentación, salud, educación, etc., pasó de 27.8 millones a 30 millones. En los 4 años, por lo que hace a este criterio de pobreza de capacidades, se sumaron 7.3 millones de mexicanos más. Este es el costo del fraude. Esto es lo que le ocurrió a México debido a que México entró en un proceso que llamamos proceso electoral, en el que se le arrebató al pueblo mexicano la capacidad de decidir qué tipo de gobierno quería. Y ese gobierno que se impuso mantuvo el programa neoliberal, que consiste en el criterio básico doble. Primero, de que lo importante es crear riqueza, aunque esta riqueza solo beneficie a un sector mínimo de la población. Y segundo, que no importa para los fines de la calidad de la democracia que esa riqueza creada no se distribuya adecuadamente entre los mexicanos. Y esa es la razón por la cual la pobreza deriva, o es expresión, de un problema central de México. Podría decirse que incluso es el verdadero problema de México, que es el problema de la desigualdad, ya lo señaló Julio. A lo que se dedican este tipo de gobiernos es a ensanchar la desigualdad. Por cada voto fraudulento, probablemente tenemos miles o decenas de miles de nuevos pobres en este país. Y estamos solo hablando de una variable, como dicen los estadísticos, etcétera, los economistas, la variable pobreza. Si sumamos a las consecuencias del fraude por lo que hace a la pobreza las demás consecuencias, la pérdida de centralidad de México a nivel internacional, la pérdida de soberanía nacional, la descomposición social del país en términos de rotura del tejido social, de inseguridad, de muertos, un país que lleva ya casi, dicen algunos, 60.000 muertos.
De tal manera que el costo en términos de malestar social en general y en particular de pobreza para este país del fraude de 2006 es, y no hay otra palabra para describirlo, descomunal, es criminal. Y ahora estamos en la misma situación que en 2006, en el sentido de que tendremos que volver a decidir hacia dónde queremos caminar. Quiero señalarles, para empezar este puntito corto con el cual termino, que el problema de la desigualdad y el problema de la pobreza, como aquí ya se indicó, y seguro van a recalcar mis compañeros, sobre todo Martí, el problema de la desigualdad y la pobreza es el blanco principal de las propuestas de la izquierda en México, porque es el punto de partida esencial para proponerse los demás cambios fundamentales que están contenidos en los proyectos de la izquierda. Pero fíjense ustedes el contraste. Mientras la izquierda está preocupada de una manera central por el problema de la desigualdad y la pobreza, ustedes han visto en los últimos días cuál es el tema central y más importante de los sectores conservadores y derecha de México. Si ustedes han leído los periódicos en la última semana, habrán notado que ellos tienen una preocupación casi única. Su preocupación fundamental es hacer cambios institucionales, lo que llaman, en otras palabras, el tema de las coaliciones de los gobiernos. Es decir, proponer un cambio, una reforma en el país para asegurar que en el reparto del poder los grupos que incluso se posicionan en el espectro político como de izquierda queden posicionados en ese reparto de poder. Y para esto están planteando que dediquemos energía en este país a diseñar una nueva estructura institucional que obligue a formar gobiernos de coalición, que no es otra cosa que decir que sectores que están asustados ante la posibilidad de que gane la elección López Obrador o incluso Peña Nieto y que los deje fuera del presupuesto. Me refiero al sector oposicionista en el PRI a Peña Nieto, Beltrones, al sector en el PRD, que se dice de izquierda, pero es una socialdemocracia extraña, una especie de engendro socialdemócrata a la criolla, y que en realidad está más cerca de la derecha que de lo que históricamente conocemos como izquierda, que también está preocupado por quedarse fuera del presupuesto. Esa es la preocupación de ellos. Una propuesta disparatada que, bueno, no me voy a detener a analizar, pero que podríamos ver después. Lo que está en juego, y con eso termino entonces, es entre dos proyectos, dos visiones del mundo que se están planteando en México para el próximo año. Una visión que podemos llamar la visión de Caín. Yo he dicho que el caso de Caín ha sido analizado por muchos filósofos importantes, Levinas, otros, que es un tema fundamental para entender las condiciones que posicionan las perspectivas políticas en el mundo actual. Recuerdo de la anécdota bíblica, cuando la voz tronante le pregunta a Caín dónde está él. Y la respuesta de Caín, más o menos, es: ¿y yo por qué tengo que preocupar a mi hermano? Esa es la pregunta central de la ciencia política y de la práctica política hoy. ¿Queremos crear una sociedad a lo Caín o queremos crear una sociedad en donde afirmamos que sí nos importa y nos interesa el destino del hermano en un sentido general? No del hermano carnal, sino del otro, de nuestro prójimo, de nuestro familiar, pero del que no es familiar, del que es nuestro conciudadano, del que es el que forma parte de mi misma comunidad, el que es forma parte del mismo país. Queremos formar un Estado en donde no importa el destino del otro,
en donde de hecho solo importa el destino y si le va bien o no a una pequeña minoría que se ha apoderado de los aparatos del Estado. O queremos crear, y ese es el proyecto, entiendo yo, de la izquierda, un gobierno donde decimos sí, nosotros queremos preocuparnos por el otro. Queremos un gobierno que no permita que haya jóvenes que no puedan entrar a la universidad porque no hay cupo, o no pueden entrar en la preparatoria porque no hay cupo, no hay profesores, que hay gente que pasa hambre porque no hay condiciones de trabajo, porque está excluido de la sociedad, porque está desatendido, que se muera alguien por una enfermedad tratable y curable porque no encuentra servicio médico adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está en el centro del debate hoy. Todo lo demás es guri-guri político, grilla política, mentiras, ganas de tomarle el pelo a los mexicanos. Nuestra tarea fundamental entonces es lograr desbancar este sistema neoliberal que se ha entronizado en el país y en menos de 4 años, no lo repetiré, ha provocado millones de mexicanos en la pobreza, en el abandono, en la exclusión. Ese es el tema actual y ese es el que tendremos que dirimir en el 2012. Muchas gracias.